Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 24, un lobo solitario. En ese momento Gaby y Falco estarían sorprendidos, pero después Gaby por su instinto tomaría una de las herramientas que estaban en el establo, y después se abalanzaría sobre Kate, y en ese momento Falco diría, Gaby detente, pero después para la sorpresa de ambos, Kate lograría detener a Gaby, y después él pondría una sonrisa, y en eso diría, eres fuerte Gaby, y después Gaby diría, ¿ves Falco? Te lo dije, estos demonios solo estaban esperando el momento en el que bajáramos la guardia. Vamos, ayúdame, y después Falco estaría impactado, pero no sabría cómo reaccionar, pero después Kate diría, alto Falco, y en eso él soltaría a Gaby, y después ambos se sorprenderían, y luego Kate diría, son buenos niños, pero no conseguirán respuestas si matan a un enemigo, se supone que son guerreros, no es así, un guerrero debe saber en qué momento debe actuar, y de la forma más prudente, si la situación no lo favorece, un niño, solo hace lo que su instinto le dice. Díganme, ¿son guerreros o son niños? A lo que ambos se sorprenderían, pero Gaby diría, ¿de qué hablas demonio? A lo que después Kate les daría la espalda, y en eso se sentaría, y después diría, solo síganme la corriente, y créanme, no es prudente lo que están haciendo, están en territorio enemigo, y después Falco vería que tenía razón, así que él le diría a Gaby que bajara su arma, a lo que ella diría, estás loco, si nos descuidamos, estos sucios demonios nos atraparán. A lo que Kate diría, créeme Gaby, si hubiera querido hacer eso, ya los hubiera atrapado desde que salieron de la prisión, y asesinaron a ese guardia, pero no lo hice, así ellos se sorprenderían, pero después Falco diría, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres de nosotros? A lo que Kate diría, ustedes son parte de la siguiente generación de guerreros, no es así, me sorprendí mucho cuando me enteré que desde niños los capacitaban para ser soldados, me recordó mucho a mí cuando era niño. Pasé por lo mismo que ustedes, pero me sorprendió más cuando me enteré que solo serían soldados por unos años, y que después de eso morirían, a lo que Gaby diría, eso no te importa, nosotros estamos dispuestos a morir para salvar a nuestra gente, a diferencia de ustedes, sucios demonios, en eso Kate diría, los noto todavía muy desconfiados, vengan, vamos afuera, así verán que no tengo malas intenciones, pero Gaby no estaría convencida, por otro lado Falco decidiría confiar ciegamente en él, y le diría a Gaby que fueran, pero ella se opondría, pero Falco diría, que si quisiera hacerles algo, ya lo hubiera hecho, de lo contrario como se enteró de su escape, así ella se sorprendería, y después ambos saldrían, pero Gaby estaría muy a la defensiva, en eso Kate estaría recargado en una cerca mientras veía a los caballos, a lo que Falco diría, muy bien, ya salimos como lo pediste, dinos, ¿qué buscas de nosotros? A lo que Kate diría, bueno, para empezar, quisiera aclararles, yo no soy ningún eldiano, pero a diferencia de ustedes tampoco soy marleano, a lo que Gaby diría, ¿crees que somos tontos? No nos tragaremos ese cuento, en eso Falco diría, entonces ¿qué eres? A lo que Kate diría, yo soy americano, en eso ambos se confundirían, y después Falco preguntaría, ¿americano? Y en eso Kate le respondería, bueno, aunque en realidad, ahora que lo pienso, también por parte de mi madre tengo nacionalidad china. Eso es algo confuso, a lo que Gaby ya harta de cómo actuaba de una manera tan estúpida, estaba a punto de gritarle, pero en eso llegarían varios chicos, y después todos dirían, miren, ahí está el señor Kate, y después todos irían a verlo, y después ellos dirían, señor Kate buenos días, y en eso él le respondería, buenos días chicos, y después Gaby y Falco al escuchar su nombre estarían algo sorprendidos, pero Falco diría, acaban de llamarlo Kate. Y en eso los chicos dirían, señor Kate, en estos momentos nos dirigimos para comer, quisiera venir con nosotros. A lo que Kate diría, lo siento mucho chicos, pero por el momento estoy algo ocupado, adelántense, pero espero que hayan terminado sus tareas. A lo que ellos dirían, mientras estaban desanimados, rayos, quería escuchar más historias del señor Kate, y de cómo él junto a la señorita Sara, detuvieron a varios Kaijus, junto a Gypsy, rayos no hay nada que pueda romper un lazo entre hermanos.
a lo que otro diría, oí que el señor Choque, además de ser el amigo del señor Cade, también era su rival, ya que ambos estaban al mismo nivel, así ellos comenzarían a marcharse, mientras iban discutiendo, y después uno diría, nos veremos después señor Cade, espero para la próxima vez pueda acompañarnos, a lo que él diría, claro chicos, así ellos se irían de ahí, mientras que Gaby y Falco, sobre todo Falco, estaban sorprendidos de lo que habían escuchado. En eso Falco diría, disculpa, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre completo? Esos chicos acaban de llamarte Cade, y después Cade pondría una sonrisa, y en eso él diría, mi nombre es Cade Beckett, así ambos se sorprenderían, pero más Falco, a lo que Gaby diría, Cade, ese nombre ya lo había escuchado, a lo que Falco diría, yo también, ¿de verdad es usted? Y en eso Gaby diría, no, esto no es posible, él no eres tú, a lo que Cade estaría algo confundido, y después diría, ¿qué les sucede? A lo que Falco diría, de verdad no lo sabe, usted es Cade Beckett, es el último caballero, es una de las personas que se decía eran soldados con un poder divino que estaban detrás de los gigantes de hierro, muchas naciones decían que usted era parte de la nación Azumabito, ya que ellos fueron los primeros en mencionarlo, y comentaron que era el único sobreviviente del retumbar que hizo el Kaiju King Ghidorah, ya que se decía que todos habían sido destruidos por él, junto con estos misteriosos soldados. Pero uno logró sobrevivir, además esto fue comprobado por los guerreros de Marley, ya que ellos vieron cómo los gigantes de hierro lucharon en la isla Paradise, pero no supieron qué pasó con los soldados. Con base en esto otros decían que usted jamás existió, y que solo era una leyenda, otros decían que nadie sabe cómo era el último caballero, si en realidad era su nombre, o solo era un alias, si estaba vivo, o no, si era parte de una organización secreta, o dónde es que vivía. A lo que Gaby diría, no puede ser tú, en eso Cade diría, mientras veía a Falco, ¿y tú qué piensas Falco? A lo que él diría, la verdad, ya no sé en qué creer, la última vez que admiramos a alguien, terminó siendo una completa farsa, en eso Gaby y Falco al recordar cómo siglos había traicionado, estarían apretando los dientes, en eso Cade se daría cuenta de esto, y después diría, bien, vamos, síganme, y luego ambos lo mirarían, y en eso Cade traería dos caballos, y después Falco diría, ¿esos caballos para qué son? A lo que Cade diría, mientras ponía un banco para que ambos subieran, si quieren respuestas, síganme, pero si quieren irse, háganlo, están en su derecho, así él subiría al suyo, y después comenzaría a cabalgar, mientras que Gaby y Falco se sorprenderían, pero después Gaby diría, vámonos, es nuestra oportunidad, pero Falco estaría algo dudoso, y después diría, no, a lo que ella diría, que, Falco es nuestra oportunidad. A lo que él diría, lo sé, pero quiero comprobar una cosa, quiero saber si él es quien dicen que es, ya te lo dije Gaby, si quisiera hacernos algo, ya lo habría hecho, vamos, confía en mí, si es mentira, haremos las cosas a tu manera, de acuerdo, a lo que Gaby no estaría muy convencida, pero después aceptaría, así ambos irían tras Cade, a lo que él diría al verlos, así que si vinieron, en eso Gaby diría, no te confundas, esto no significa que creamos tus mentiras. A lo que Cade diría, bien, eso es suficiente para mí, así ellos seguirían cabalgando, y después estarían llegando a lo que parecía ser un cañón, en eso Gaby y Falco mirarían que habría una gran muralla al frente, pero también notarían que habrían algunos pueblos y soldados en algunas partes lejanas, a lo que Gaby diría, te lo dije, es una trampa, pero Falco diría, oye, ¿a dónde nos estás llevando? A lo que Cade diría, no se preocupen, ya casi llegamos, solo estamos llegando a una zona que tiene un valor para la isla. Pero mientras estén conmigo, no les pasará nada, así ellos lo seguirían desconfiados, en eso ellos llegarían a un bosque, y después Cade diría, aten su caballo a un árbol, así ellos lo harían, y después los tres empezarían a caminar, y pasados unos minutos ellos saldrían del bosque, y después al salir, Gaby y Falco estarían sorprendidos, mientras que Cade solo miraba al frente con una sonrisa, así Gaby diría, ¿qué es eso? Y después los tres se acercarían.
a lo que Kate diría, esta es la cabeza de un gigante de hierro, como los llaman ustedes. Así Gaby y Falco estarían sorprendidos, ya que nunca se esperaban eso, y después Kate diría, vengan, así ellos entrarían a la cabeza de Inton Seifun, la cual estaba completamente aplastada y destruida. En eso Falco y Gaby, al ver lo poco que quedaba del interior, estarían sorprendidos, y en eso Falco diría, esto es un gigante de hierro, donde Gaby diría, no lo puedo creer. En eso Falco diría, de verdad estoy soñando, a lo que Kate diría, todo lo que tú mencionaste Falco, es cierto. En eso ambos lo mirarían, y después Kate diría, yo soy el último soldado, o por lo menos el último sobreviviente que pilotó uno de estos gigantes, y después Kate miraría un casco destruido, y en eso él lo tomaría, y después diría, el resto de mis compañeros perdieron la vida en la batalla contra King Ghidorah, incluso mi compañera, pero dos lograron escapar, así ellos se sorprenderían. Y después Kate comenzaría a explicarles cómo era que un Jaeger funcionaba, y cuáles eran los requisitos para pudiera controlarse. Así Gaby y Falco se sorprenderían, y Falco diría, entonces, nunca fue magia, ni siquiera un poder divino, a lo que Kate diría, así es, todo lo que ustedes ven, es ciencia, tecnología. Así ellos se sorprenderían, y después Falco diría, espera, si mencionaste que todos tus compañeros fueron asesinados, pero tú lograste sobrevivir, ¿qué pasó con tu compañero, el segundo piloto? A lo que Kate pondría una mirada seria, y después él diría, ¿recuerdan a los chicos que estaban en el establo con nosotros? Así ellos lo harían, y después Falco diría, sí, ellos mencionaron un nombre, Sara, a lo que Gaby diría, pero también ellos mencionaron, no hay nada que pueda romper un lazo entre hermanos. Así ambos se sorprenderían, y después analizando lo que les dijo Kate, Gaby diría que entonces, esa chica Sara era tu compañera, pero también, y después Kate diría, mientras asentía su cabeza, ella era mi hermana. Así ellos se sorprenderían, ya que estaban descubriendo unos grandes secretos, que ni siquiera los altos mandos de Marley sabían. En eso Falco diría, entonces, ya no tengo dudas, usted sí es el último caballero señor Kate, a lo que Kate asentiría su cabeza, y después Gaby diría, mientras también vería que todo lo que se decía era cierto, realmente había un último soldado que luchó contra King Ghidorah, y que además pudo controlar a uno de los gigantes de hierro. Pero también estarían confirmando que lo que les menciono era cierto, él no era eldiano, y tampoco marleano, ya que nunca se dijo que los gigantes de hierro vinieran de Paradise. En eso Gaby diría, mientras lo tomaba de los hombros, entonces ¿por qué estás aquí? Si de verdad eres el último caballero, ¿por qué no estás peleando con Marley? ¿Por qué no estás ayudando al mundo a exterminar a estos demonios? Porque, con todo tu conocimiento, con tu armamento, podríamos haber terminado con esta guerra y haber vencido a los demonios, a lo que Falco diría, Gaby, suéltalo, y después, Kate diría, mientras la miraba a los ojos, en esta isla, como en cualquier otro lugar, no hay demonios Gaby, solo hay personas. En eso ella se sorprendería, y después él diría, escuchen, yo entiendo lo que pasó con su historia hace muchos siglos, pero lo que hicieron en esa época, no debe afectarlos a ustedes. Unos niños no deben cargar con el peso de los errores que cometieron en el pasado sus ancestros. En eso Kate la tomaría de un hombro, y también haría lo mismo con Falco, y después diría, sé que los educaron para matar a estas personas, por toda su historia con ellos, pero si hicieran a un lado sus diferencias, si dejaran atrás el pasado, podrían ver más allá de un futuro. Ustedes pueden ser ese cambio, si quieren que sus familias, sus amigos, sus conocidos, no mueran, dejen atrás todo ese resentimiento. Ustedes no deben cargar con este peso, y no deben pagar las consecuencias con su vida. Unas vidas que no podrán llegar a la vejez, ni siquiera a completar su vida adulta, ya que estarán muertos antes de terminar su juventud. Escucha Gaby, sé que quieres matarlos, pero eso es lo que te ha inculcado Marley, pero ¿qué es lo que tú decides por cuenta propia? ¿Acaso alguien que no haya sido del ejército, te ha hecho algo? Gaby, no todos son tus enemigos, no todos intentarán matarte, habrá gente con buenas intenciones contigo. En eso Falco recordaría unas palabras que Eren le dijo a Reiner en su encuentro en Liberio.
En eso ella se sorprendería, y después recordaría a la hermana de Sasa, así como su familia, y después ella diría, no, pero soy una guerrera, y no bajaré mi guardia, y después Kate la miraría, y en eso estaba a punto de decir algo, pero después escucharía como algunos soldados estarían llegando, mientras estaban rodeando la zona. En ese momento Kate diría, quédense aquí, por favor háganme caso, y después Kate saldría, y en eso Gaby diría, maldición, nos tendió una trampa, va a entregarnos. Y después ella miraría a Falco, y después le diría, te dije que esto pasaría. En ese momento Kate saldría de la cabeza de Typhoon, y después los soldados le apuntarían, y después Kate diría, mientras subía las manos, me rindo. En eso los soldados dirían, señor Kate, ¿qué está haciendo aquí? Y después él diría, vine a revivir a mis demonios internos, y después los soldados se pondrían algo nerviosos, y en eso dirían, lo sentimos señor Kate, no queríamos interrumpirlo. Creímos que este lugar estaba abandonado, y que usted estaba con la reina Historia. Venimos porque hubo un avistamiento de 2 caballos llegando a esta zona, y después Kate diría, así es, son esos 2 que están aquí. En eso él los señalaría, y después diría, estoy entrenando a uno para que se vuelva más dócil, para que los niños del orfanato puedan montarlos. Ante esto Falco y Gaby se sorprenderían, en especial Gaby, y después ella diría, nos está cubriendo. A lo que Falco pondría una sonrisa, y después diría, señor Kate, a lo que el soldado diría, lo entiendo señor Kate, y en eso uno diría, por cierto, señor Kate, unos fugitivos escaparon de la prisión, son marleanos, asesinaron al guardia, todos los militares los están buscando, por favor sería de gran ayuda si usted nos pudiera ayudar. En eso Kate diría, así que escaparon, bien, pediré más información en el cuartel general, una vez que me digan con quiénes estamos tratando, les avisaré con una bengala negra. A lo que ellos dirían, por favor señor Kate, y después otro soldado llegaría, y después diría, señor, tenemos problemas, en los pueblos del oeste están habiendo revueltas por lo que sucedió con el cuerpo de exploración, necesitamos ayuda. A lo que los soldados dirían, entendido, señor Kate, debemos retirarnos. A lo que él diría, no se preocupen, vayan, de momento yo iré a pedir información de los fugitivos. Así los soldados se marcharían. En eso saldrían Gaby y Falco, y después Gaby diría, ¿por qué nos ayudaste? Esos soldados nos estaban buscando, podrías habernos entregado. Y después Kate diría, ya te dije Gaby, no todos tienen malas intenciones. En eso Falco diría, ¿cómo supo de nosotros señor Kate? Y después Kate diría, investigue más acerca de las fuerzas militares de Marley, en especial del grupo de guerreros. Además algunos miembros de la nación Hizuru me proporcionaron esa información, así fue como supe todo sobre ustedes, así ellos se sorprenderían. Y después él les diría, vámonos, tenemos que irnos de aquí, hay varios soldados de la policía militar. Así los 3 subirían a sus caballos, y después comenzarían a irse. En eso Gaby diría, estamos regresando al interior, porque no vamos a la costa. En eso Kate diría, la costa está rodeada por fuerzas eldianas. No lograrán pasar de los puertos. Escuchen, los puedo sacar de la isla, pero necesito arreglar unas cosas para hacerlo. Por el momento quédense con la familia que los recibió, es el lugar más seguro para ustedes. En eso ellos llegarían al establo, y después Gaby diría, por favor Kate, no nos dejes, llévanos contigo. En eso Kate diría, lo haría con mucho gusto, pero ya vieron lo que pasó, los soldados los están buscando, ellos no se acercarán a las familias que tienen hijos, pero si vendrán al orfanato. Por favor Gaby, confíen en mí, prometo que vendré a buscarlos después, y los ayudaré a salir. En eso Gaby lo miraría, y después ella y Falco asentirían su cabeza, y en eso él pondría una sonrisa, y después diría, yo los buscaré, estarán seguros aquí. Así él comenzaría a marcharse de ahí. En ese momento Kate pensaría, Krista, espero que esas revueltas de ciudadanos que mencionaron los soldados no te vayan a afecten. Así él se dirigiría a su casa, mientras que Gaby y Falco lo mirarían irse, y después Falco diría, vamos Gaby, hagamos lo que él nos pidió, debemos confiar en su palabra. Así Gaby lo miraría, y después asentiría su cabeza.